La puerta se cerró de golpe tras de mí. Mis maletas ya estaban en la acera. El cielo estaba gris, lloviendo a cántaros, y la calle estaba en silencio, casi como si contuviera la respiración. Me quedé allí un momento, sin creer lo que acababa de pasar. En todos mis años en este país, en cada tormenta, en cada lucha, nunca imaginé que me echarían de casa de mi propio hijo. Pero allí estaba, 68 años, con el pelo mojado pegado a la cara. Toda una vida de sacrificios en 2 maletas. Y lo único que resonaba en mi cabeza era ese susurro que oí en el pasillo. Un susurro que lo destrozó todo. Se inclinó hacia él, su voz tan baja que apenas pude entenderla. Pero lo hice. Nunca lo olvidaré. Dijo, está intentando controlarte. Siempre lo ha hecho. Eso fue todo. Solo eso. Nada fuerte, nada enojado, solo unas pocas palabras, venenosas. ¿Y mi hijo? Él la creyó. Así sin más. Se miraron como si hubieran cerrado un trato secreto. No me preguntó si era verdad. No me preguntó nada en absoluto. Sus ojos cambiaron. Estaban vacíos. Como si ya no fuera su madre, sino una extraña que se había quedado más tiempo del debido. No grité. No supliqué. Simplemente me quedé allí, bajo la lluvia, mirando la puerta principal. La que había cruzado 1000 veces para ayudarlo con la compra, para llevarle sopa cuando estaba enfermo, para cuidar a sus hijos cuando él y su esposa querían una cita. Ahora cerrada en mi cara como si nunca hubiera importado. Crié a este niño sola. Llegué a este país con nada más que un bebé en brazos, y el sueño de que pudiera tener algo mejor. Trabajé en 3 empleos, dormía 4 horas cada noche, comía las sobras para que él pudiera comer fresco. Cada dólar que ganaba lo gastaba en sus zapatos escolares, sus visitas al dentista, sus fiestas de cumpleaños, y ahora estaba parada en la calle como si fuera basura, como si la vida que había sacrificado por él fuera solo un favor que ahora podía devolverme dándome la espalda. Hay un dolor que no se puede explicar a nadie a menos que lo haya vivido, el dolor de ser borrado, no por un extraño, ni por el tiempo, ni por la vida misma, sino por tu propia sangre, por la persona cuyo primer aliento presenciaste, cuyas rodillas raspadas besaste, cuyas pesadillas calmaste. Me temblaban las manos al intentar levantar la maleta. No pesaba, en realidad no. Pero en ese momento sentí que cargaba con cada recuerdo, cada momento, cada comida que me salté para que él no tuviera que hacerlo. Un vecino pasó y me miró, luego apartó la mirada rápidamente. Nadie quiere ver vergüenza en público. Incomoda a la gente. Sentí un nudo en la garganta, no por el frío ni por la lluvia, sino por algo más profundo, la traición. Se me revolvió el estómago. Ni siquiera sabía a dónde ir, sin dinero, sin plan. Solo la ropa que llevaba puesta y una cuenta bancaria que se había vaciado ayudando a mi hijo a montar su negocio. El mismo negocio donde antes limpiaba las ventanas todos los domingos por la mañana, orgullosa de que mi hijo lo hubiera logrado. Ahora, ni siquiera me dejaban sentarme en su sofá. Seguía oyendo su susurro, tan suave, tan dulce. Eso era lo que más me dolía. No el volumen, sino la intención. No me gritaba, no me tiraba cosas, no me insultaba. Simplemente le decía unas palabras al oído y veía cómo todo se derrumbaba. Así funciona la manipulación. No se hace con fuegos artificiales, se hace con guantes de seda y veneno en la lengua. ¿Y mi hijo? Él lo dejó pasar. Dejó que ella plantara la semilla. La dejó crecer. Quizás una parte de él incluso quería una excusa. Quizás yo era demasiado cercana, demasiado familiar, demasiado honesta. Ya le había advertido sobre ella antes. Había visto cómo lo observaba cuando me hablaba, cómo se le tensaba la sonrisa cuando me reía con los nietos. Quería control total. Y lo consiguió. La cosa es que, cuando tu propio hijo te rechaza, te duele en algo que ni siquiera sabías que existía. No es solo dolor, es desarraigo. Es la sensación de que ya no tienes un lugar en esta tierra. Porque si la persona que creaste, si la carne de tu carne, decide que eres desechable, ¿en qué te convierte eso? ¿En un fantasma con latido? Caminé despacio, sin saber a dónde me llevaban los pies. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Pasé por un parque donde una vez empujé a Mateo en el columpio. Recordé su risita, cómo me suplicaba que lo empujara otra vez.
Solía llamarme su mejor amigo. Solía besarme la mejilla sin motivo. Ese chico ya no está. O tal vez nunca lo conocí. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido reemplazado en el corazón de alguien? ¿Alguna vez has visto a alguien a quien amas elegir una mentira por encima de tu lealtad? Si es así, quiero que dejes un comentario abajo. Solo escribe: conozco este dolor, porque tu historia también importa, y quizás, solo quizás, al compartirla, nos ayudemos mutuamente a sobrevivir. Si esta historia te llega al corazón, te invito a suscribirte. No solo a seguir un canal, sino a unirte a un espacio donde tu voz se honra, tu dolor se reconoce y tu sanación importa. Aquí nadie se queda atrás. Déjame contarte algo que aprendí esa noche. Se puede sobrevivir a muchas cosas. Se puede sobrevivir a la pobreza, al hambre, al racismo, al miedo. Pero sobrevivir al silencio de un niño que ya no te ve requiere una fuerza diferente. Y yo no estaba segura de tenerla, pero lo descubriría muy pronto. Me llamo Dolores Navarro. Tengo 68 años. Vivo en Austin, Texas, en un modesto apartamento encima de una panadería que huele a canela y azúcar quemada todas las mañanas. Si me vieras caminando por la calle, probablemente pensarías que solo soy una señora mayor más cargando la compra con un pañuelo en el pelo. No sabrías las batallas que he librado. No verías los años cosidos en los callos de mis manos. No sentirías el peso de una vida dedicada a amar demasiado y recibir muy poco agradecimiento. Llegué a este país con un niño en brazos y un fuego en el pecho. Mateo era solo un bebé cuando cruzamos. Todavía recuerdo cómo se aferraba a mí por las noches, su pequeña mano agarrando mi camisa, como si supiera que el mundo se tambaleaba bajo nuestros pies. No teníamos mucho, pero yo tenía sueños, grandes sueños. No vine aquí por mí, vine por él, para darle lo que nunca tuve: seguridad, oportunidad, un futuro. En México, mi vida ya estaba marcada por el hambre. Era hija de un zapatero y una mujer que limpiaba casas, pero apenas tenía zapatos. Nací en un ciclo de sacrificio. Mi madre nunca conoció el descanso. Fregaba pisos hasta que se le doblaron las rodillas. Mi padre murió joven. Un corazón que trabajó demasiado durante demasiado tiempo. Cuando me fui, no solo estaba dejando mi pueblo natal, estaba intentando escapar de la maldición generacional de la invisibilidad. Texas se convirtió en mi campo de batalla. Limpiaba habitaciones de motel de día y cuidaba niños de noche. Aprendí inglés escuchando la radio y viendo telenovelas subtituladas. No salía, no hacía amigos. Mi única misión era mantener a mi hijo. Cada centavo que ganaba lo contaba, lo ahorraba y lo gastaba en Mateo. Había noches en las que me acostaba solo con agua y pan duro en el estómago, pero él siempre tenía leche y algo caliente. Hay un tipo de amor que se convierte en tu religión. Eso fue la maternidad para mí. Cuando Mateo sonreía, era como si el sol se abriera paso entre los días nublados. Cuando dio sus primeros pasos en una acera de Texas, lloré porque sabía que esos pasos ya eran más largos de lo que yo jamás había llegado en mi vida. Guardé sus dibujos en una caja de zapatos. Todavía los conservo, incluso ahora. Uno dice: "Te amo, mami", con letras torcidas y un corazón demasiado grande para la página. Trabajé para una mujer llamada Carol durante casi 12 años. Tenía una casa enorme con encimeras de mármol y una piscina que nunca usaba. Yo limpiaba sus ventanas mientras Mateo se sentaba a la sombra con sus libros del colegio. Una vez me dijo: "Dolores, eres más disciplinada que nadie que conozco". Pero la disciplina no era una opción. Era el aire que respiraba. Era supervivencia. Crié a Mateo con buenos modales, con amabilidad, con la comprensión de que el respeto no era opcional, sino sagrado. Le dije que nunca hablara con la boca llena, que nunca ignorara a quien lo saludara, que siempre diera las gracias, que siempre dijera "te quiero" al salir de una habitación, por si acaso esa despedida fuera la última. No solo crié a un niño, forjé a un hombre, ladrillo a ladrillo. Creció fuerte, guapo, inteligente. Hablaba español con orgullo e inglés con soltura. Los maestros lo elogiaban. Los vecinos lo adoraban. Vivía para el sonido de su éxito. Cuando se graduó de la preparatoria, me puse mi mejor vestido.
el único que tenía que no era uniforme. Cruzó el escenario y recuerdo haber pensado, cada fregona, cada inodoro, cada noche sin dormir valió la pena. Pero también recuerdo un momento, apenas un destello. Después de la ceremonia, mientras las familias se abrazaban y se tomaban fotos, le pedí una foto con él. Sonrió, pero con fuerza, rápido. Sus ojos ya escudriñaban a la multitud buscando a alguien más. Una chica, una amiga, un futuro más allá de mí. Esa fue la primera vez que lo sentí. El comienzo de la distancia. Lo aparté. Me dije, solo está creciendo. Me recordé que la independencia era el objetivo. No lo había criado para ser prisionero de mi sacrificio. Lo crié para ser libre. Pero incluso la libertad puede herir, sobre todo cuando empieza a borrarte. A medida que se hacía mayor, las cosas cambiaron. Dejó de contarme cosas de su vida. Dejó de pedirme consejos. Se mudó con Clara y llamaba menos. Las visitas se hicieron cortas. Las conversaciones, superficiales. Le preguntaba cómo iba el trabajo y él decía, bien. Le preguntaba si necesitaba algo y él decía, estamos bien. Siempre nosotros. Como si me hubieran reemplazado por otro nosotros. A veces intentaba hablar con él, preguntarle qué le pasaba. Se encogía de hombros y decía que me preocupaba demasiado. Tranquila, mamá. Ya no tienes que encargarte de todo. Pero esa era la cuestión. Cuidar era lo único que conocía. Recuerdo una tarde que lo sorprendí con la cena. Preparé su plato favorito, chile relleno, como lo hacía su abuela. Llamé a la puerta esperando una sonrisa. En cambio, Clara respondió con irritación. «No llamaste», dijo secamente. Mateo salió, pero no me abrazó. Ni siquiera me ayudó a llevar la comida. Nos sentamos en un silencio incómodo mientras picoteaban. Nadie pidió segunda ración. Cuando me fui, lloré todo el viaje en autobús a casa. Empiezas a ver las señales. Pero la negación es una droga fuerte, sobre todo para las madres. Queremos creer que, por muy distantes que se vuelvan nuestros hijos, la esencia permanece. El amor, el vínculo, la gratitud. Nos convencemos de que solo están estresados, solo ocupados, solo distraídos. Pero a veces simplemente se han ido, han seguido adelante de maneras que no te incluyen. Y esa verdad es como una astilla en el alma. Quiero preguntarte algo, de persona a persona. ¿Alguna vez has entregado todo tu ser a alguien solo para quedarte en silencio? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. Escribe, lo di todo, para que otros sepan que no están solos. Tu experiencia importa más de lo que crees. Y alguien ahí fuera espera sentirse identificado a través de tus palabras. Si sigues aquí, escuchando esta voz, es porque te importa. Quizás porque parte de esta historia te resulta familiar. Si es así, quiero invitarte amablemente a suscribirte. No solo por mí, sino por ti, por la comunidad que estamos construyendo aquí. Una comunidad de empatía, fortaleza y supervivencia. No te olvidamos. A veces me pregunto si Mateo realmente me vio. No solo a la mujer que le planchaba la ropa o le preparaba la lonchera, sino al ser humano detrás del delantal. La mujer que renunció al amor, la comodidad, la juventud e incluso a sus sueños para construirle un futuro. A veces pienso, tal vez lo amé demasiado. Tal vez le di tanto de mí que ya no le quedaba nada que extrañar. Pero la verdad es que lo haría todo de nuevo, aún sabiendo lo que vendría después. Porque eso es el amor verdadero. No es un contrato, no es una deuda, es un regalo, uno que a menudo queda sin abrir. Nunca pensé que ese regalo me lo arrojarían en cara, pero lo hicieron. Y no solo lo arrojaron, lo aplastaron. Todavía recuerdo el primer invierno tras nuestra llegada a Texas. Mateo apenas tenía 3 años, con las mejillas rojas de frío, abrigado con una chaqueta 2 tallas más grande que nos habían donado en una iglesia cerca de la frontera. Compartíamos habitación en una pensión destartalada con paredes finísimas y una calefacción que solo funcionaba cuando quería. No había cuna, ni juguetes, ni leche caliente antes de dormir. Solo un colchón en el suelo, una manta gruesa que traje de México y mis brazos lo rodeaban como un escudo. Se dormía al son de mis susurros, promesas que no estaba segura de poder cumplir.
Le decía todas las noches. Algún día tendrás tu propia habitación, tu propia cama. Irás a la escuela y hablarás inglés perfecto. Tendrás fiestas de cumpleaños con globos, no con velas sobre tortillas. Lo decía como si fuera una plegaria, porque cuando no tienes nada, las palabras son lo único que puedes dar. Esos primeros años fueron brutales. Trabajé donde quiera que me llevaran. Jornada limpiando casas, lavando platos en la trastienda de los restaurantes, doblando ropa en lavanderías que olían a cloro y sudor. Aceptaba trabajos a deshoras para poder acompañar a Mateo al preescolar yo misma. No confiaba en que desconocidos lo cuidaran. Él era mi razón de vida. Si alguien lo miraba mal, lo sentía en la espalda. Vivíamos al día, pero siempre me aseguraba de tener un pequeño capricho para él. Un dinosaurio de plástico de la tienda de la esquina. Una bola de helado del congelador de la gasolinera cuando la semana iba bien. Nunca me compraba nada. Mis zapatos tenían agujeros. Mi abrigo estaba raído. Pero Mateo siempre tenía lo que necesitaba. Cuando los niños de la escuela se burlaban de su almuerzo o de su acento, no me lo decía. Me protegía incluso entonces. Me enteré por su maestra, quien dijo: «Nunca llora, solo aprieta los puños». Era fuerte, pero también dulce. Una vez recogió flores silvestres de un terreno baldío y me las dio después del trabajo, diciendo: «Para la mamá más trabajadora del mundo». Las guardé en un frasco hasta que se pusieron marrones y luego las prensé en un libro que todavía conservo. Para cuando cumplió 8 años, ya había ahorrado lo suficiente para alquilarle un pequeño apartamento con una habitación de verdad. Recuerdo estar sentado en el suelo con él, comiendo nuestra primera cena sobre una toalla porque aún no teníamos mesa. Frijoles con arroz, otra vez. Pero nos reímos. Dijo: «Esta es la mejor casa del mundo». Y en ese momento, de verdad que lo fue. Pagaba las cuentas cosiendo los fines de semana. Aprendí a hacer dobladillos en pantalones y a remendar la mezclilla. Me hicieron famosa como la mujer que podía arreglar cualquier cosa con una aguja. Trabajaba hasta altas horas de la noche, y el sonido del hilo al atravesar la tela se convertía en una canción de cuna. Mateo se quedaba dormido en el sofá a mi lado, con un libro sobre el pecho, sin que el traqueteo de mi máquina de coser perturbara sus sueños. Todos los años le hacía sus disfraces de Halloween a mano. Un año quería ser bombero. Encontré fieltro rojo en una tienda de descuento y le corté rayitas amarillas para su uniforme. Otro año fue pirata. Convertí mis pantalones negros en pantalones piratas. Estaba tan orgulloso que corría por el apartamento blandiendo una espada de juguete y gritando «¡Arg!», como si lo hubiera visto en la tele. Los vecinos dijeron que nunca habían visto a un niño sonreír tanto. No teníamos mucho, pero le di una infancia que recordaría con cariño. Fui voluntaria en su escuela cuando pude. Le preparé la merienda a su clase y lo ayudé con las tareas incluso cuando me ardían los ojos de cansancio. No terminé la escuela, pero me aseguré de que él sí. Siempre fue bueno con los números, aprendía rápido. Sus maestros decían que podía ser lo que quisiera. Ingeniero, médico, abogado, y yo les creía. Hay algo sagrado en ver a tu hijo convertirse en alguien. Cada paso se sentía como una victoria. Su primer premio. La primera vez que leyó un libro en voz alta frente a la clase. Su primer flechazo. Me lo contó todo por aquel entonces. Se sentaba a la mesa de la cocina con los pies colgando y hablaba de que algún día quería comprarme una casa grande. Decía: «Ya no tendrás que limpiar nada, ni siquiera tu propia habitación». Me reí y le besé la cabeza. Le dije: «Solo quiero que seas feliz, con eso me basta». Pero la verdad es que sí esperaba. No una mansión ni riquezas, sino un poco de reconocimiento. Un agradecimiento sincero, un espacio en su futuro. Esperaba que, cuando lo lograra, mirara atrás y recordara a la mujer que nunca se rindió. Esa esperanza me mantuvo en pie. Me impidió desmoronarme durante esos años en que trabajé en 2 empleos y dormía en autobuses entre turnos. Me mantuvo en pie cuando me sangraban las manos por los productos de limpieza y las agujas de coser. Me ayudó a morderme la lengua cuando me menospreciaban por mi acento, mi ropa desgastada, mi silencio. Porque no lo hacía solo por mí. Estaba construyendo una escalera para salir de la pobreza, peldaño a peldaño, para que mi hijo la subiera. Nunca supo de las noches que lloré en silencio,
de las veces que me senté en el suelo del baño con una toalla sobre la boca para que no me oyera sollozar, de los días que me quedé sin comer para que tuviera suficiente para la excursión escolar. No se lo dije porque no quería que se sintiera culpable, quería que se sintiera libre, y quizás ese fue mi error. Quizás debí haberle dejado ver el costo, quizás debí haberle mostrado el precio que pasé, pero no lo hice. Llevé mi dolor como una armadura y sonreí a pesar de cada dolor, porque creía que eso era lo que hacían las buenas madres. Ahora miro hacia atrás y me pregunto si le di tanto que olvidó cómo corresponder. Si al protegerlo de las dificultades le hice creer que la vida siempre venía con una red de seguridad, que siempre habría alguien para sostenerlo, alguien que llevara el peso, alguien que lo amara sin cuestionarlo. Le di ese amor, todos los días, todos los años, sin límites. Pero a veces, cuanto más das, más fácil resulta para los demás olvidar cuánto te costó. ¿Alguna vez has invertido todo en el futuro de alguien solo para quedarte atrás en su presente? Si esas palabras te llegan al corazón, quiero que te tomes un momento y comentes abajo. Escribe simplemente: no me guardé nada para mí. Puede que esa frase te resulte pesada, pero nunca se sabe quién podría leerla y finalmente sentirse comprendido. Y si nos estás escuchando ahora mismo, con el corazón palpitante y los ojos llenos de lágrimas, tómate un segundo para suscribirte. No porque necesite los números, sino porque quizás este sea el primer espacio donde no te sientas invisible. Aquí recordamos a quienes lo dieron todo. Aquí, tu historia encuentra un hogar. Solía creer que el sacrificio siempre generaba gratitud, que el amor sería correspondido de forma natural, que criar a alguien con bondad significaba que nunca se volvería cruel. Pero la vida no siempre recompensa la bondad, a veces la castiga. Y ese castigo venía para mí de una manera que nunca esperé. La primera vez que conocí a Clara, sonreía demasiado. No era la clase de sonrisa que te llega a los ojos, era la que parece ensayada, como si la hubiera practicado frente al espejo, sabiendo que abriría puertas. Y así fue. Abrió el corazón de mi hijo como una llave. Recuerdo estrecharle la mano y fijarme en sus uñas, impecables, rojas como cerezas. Su perfume perduró en el aire mucho después de que saliera de la habitación. Caro, fuerte, artificial, igual que su presencia. Al principio fue educada, excesivamente educada. Me felicitó por mi comida, incluso cuando sabía que estaba demasiado salada. Se reía de las cosas que Mateo decía que no eran graciosas. Me preguntaba por mi pasado como si estuviera llenando una encuesta, no porque realmente le importara. Siempre había algo en su voz tenso, controlado. La observé desde la ventana de la cocina una tarde mientras estaba en el jardín, fingiendo regar las plantas. Ni siquiera las estaba apuntando con la manguera. Simplemente estaba allí parada, sumida en sus pensamientos. Y cuando me vio observándola, esa sonrisa regresó, demasiado rápido, demasiado amplia. Mateo estaba prendado de ella. Estaba completamente fascinado. Empezó a vestirse diferente, a hablar diferente, a decir cosas como «ya lo hemos decidido» o «Clara piensa» cuando antes decía «mamá, ¿qué te parece?». Ese cambio llegó poco a poco, y luego de repente, en la cena, la miraba de reojo antes de contestarme. Empezó a mirar su teléfono durante nuestras conversaciones. Una vez, le pregunté por su trabajo, y Clara respondió por él como si ya no pudiera hablar por sí mismo. Hubo pequeñas cosas que empezaron a cambiar. Mi cumpleaños llegó y pasó sin llamarme. Dijo que estaban muy ocupados con las cosas de la casa, pero yo lo sabía. Sabía que no lo quería demasiado cerca de mí. Empezó a criticar cómo doblaba las toallas, cómo sazonaba los frijoles. Se ofreció a enseñarme mejores maneras. Su tono siempre era dulce, pero sus ojos no. Empecé a sentirme como una invitada en mi propia familia. Mateo me invitaba a visitarlo todos los domingos. Ahora era, revisemos nuestra agenda. La casa estaba llena de velas aromáticas y muebles nuevos. Todo era beige, minimalista, frío. Ni una sola foto mía, ni siquiera la de su graduación que había enmarcado. Había desaparecido, reemplazada por arte abstracto y espejos que no reflejaban nada real. Una vez les llevé una manta que les había tejido a crochet. Era suave y de un azul intenso,
como el océano de noche. Le dediqué semanas. Clara la aceptó con una sonrisa y dijo: «¡Qué detalle! Nunca volví a ver esa manta». Más tarde la encontré doblada en un armario, intacta, con las etiquetas aún en una manta comprada en su lugar. Una noche la escuché por teléfono. No sabía que estaba en el pasillo. Dijo: «Se aferra a él, como si aún lo perteneciera. Es asfixiante». Se me heló el corazón. No estaba escuchando a escondidas. Acababa de volver del baño, pero en ese momento me di cuenta de que me había convertido en la villana de su versión de la historia. La madre autoritaria, la intrusa, la carga. Estaba sembrando semillas, lentamente, estratégicamente. Sabía exactamente lo que hacía. Empecé a notar que Mateo dudaba cuando lo llamaba. Respuestas cortas, respuestas vagas. Una vez dijo: «Clara cree que necesitamos un poco más de espacio». Reí nerviosamente, sin saber si hablaba en serio. Pero sí, la risa se me ahogó en la garganta. Intenté guardar silencio. Intenté darles espacio, pero no sirvió de nada. La distancia aumentó. Llegó el primer cumpleaños de mi nieto y celebraron sin invitarme. Cuando pregunté por qué, Mateo dijo: «Pensamos que sería demasiado para ti, demasiado ruido». Ni siquiera me miró a los ojos. Me fui a casa y lloré en las mismas manos que una vez lo sostuvieron cuando estuvo enfermo. Entonces llegó la noche que la oí susurrar. Esa noche lo cambió todo. Caminaba por el pasillo para recoger los platos. No me oyeron llegar. Clara se inclinó hacia el oído de Mateo y le dijo con mucha suavidad, con naturalidad: «Está intentando controlarte. Siempre lo ha hecho». Él no discutió, no se inmutó. Simplemente asintió. Ese momento fue más duro que cualquier bofetada. Fue silencioso, pero fue una bomba. Todo por lo que había trabajado, cada sacrificio que había hecho, quedó retorcido en una sola frase. Ya no era madre. Yo era el problema. Me había convertido en una amenaza para su narrativa. Y lo peor, mi hijo le creyó. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, repasando cada momento, cada decisión, cada palabra. ¿Estaba demasiado presente? ¿Demasiado protectora? ¿Lo hice sentir poseído en lugar de amado? Mi mente daba vueltas, pero en el fondo sabía que no se trataba de que yo fuera demasiado. Se trataba de que ella necesitaba que me fuera. La manipulación es una enfermedad silenciosa. No grita, susurra, no ataca, corroe, y siempre empieza con el aislamiento. ¿Alguna vez has sentido que alguien reescribió tu historia sin pedirte permiso? ¿Como si hubieran tomado tu amor y lo hubieran convertido en algo vergonzoso? Si te ha pasado, compártelo en los comentarios. Simplemente escribe: «Reescribieron quién era yo». Puede que te sientas vulnerable, pero ser escuchado tiene poder. Y si esta parte de la historia te conmueve, te invito a suscribirte. No por cifras ni tendencias, sino por un espacio donde se honra la verdad, donde quienes lo dieron todo no son borrados por la narrativa de otros. Aquí te contamos la historia completa. Cuando vi la cara de mi hijo después de ese susurro, me di cuenta de algo desgarrador. No parecía confundido, parecía aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima, y ese peso era yo. Empezó con un silencio denso que flotaba en el aire como una tormenta que se siente en los huesos incluso antes de que se acumule la nube. Mateo apenas me miró esa mañana. Pasó junto a mí en el pasillo sin decirme una palabra, sin un «buenos días, mamá», sin una sonrisa, sin contacto visual, solo el sonido de sus zapatos sobre las baldosas y el tenue aroma de su perfume que persistía tras su paso. Sabía que algo se avecinaba, lo presentía. Sentía el cuerpo más frío de lo habitual. Me temblaban ligeramente las manos incluso mientras sostenía la taza de café que había usado durante 10 años. La de cerámica con el pequeño desprendimiento en el borde que solo yo notaba. Mis manos lo supieron mucho antes que mi corazón. Esperó hasta la cena. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. El bebé estaba arriba. Clara ponía la mesa con una gracia que parecía ensayada. Colocó los cubiertos perfectamente alineados. Nadie habló mientras comíamos. Mastiqué despacio, intentando tragar el nudo en la garganta más que la comida. Mi plato seguía lleno. Su mirada permanecía baja. La de ella
Seguía fija en mí. Entonces sucedió. Se aclaró la garganta. Lo recuerdo vívidamente porque era el único sonido real en la habitación. Dijo mi nombre. No mamá, no mamá, solo Dolores. Mi columna se enderezó. Mi corazón se paró. Y entonces lo dijo. Tienes que irte. Parpadeé. ¿Qué quieres decir? No me explicó nada. No se suavizó. Tienes que mudarte. Ya no funciona. Abrí la boca pero no proferí ningún sonido. Miré a Clara. Ni siquiera se inmutó. Tomó un sorbo de vino y contempló un cuadro en la pared, como si admirara su propio éxito. Le pregunté por qué. ¿Qué había hecho? ¿Estaba estorbando? ¿Hablé demasiado alto? ¿Dije algo malo? ¿Lo ofendí? No respondió. Simplemente repitió la frase, como si fuera un guión que hubiera memorizado. Tienes que irte. Le rogué que me mirara de verdad, pero se quedó mirando la mesa, como si ya me hubiera ido. No lo entiendo, susurré. Este también es mi hogar. Te crié aquí. Te cambié los pañales en esa misma habitación. Trabajé en 2 empleos para que pudieras tener un techo. Clara finalmente habló. No se trata del pasado, se trata de límites. Límites. La palabra me atravesó, como si mi amor fuera ahora una violación, como si mis sacrificios se hubieran convertido en ofensas. Mateo se levantó, caminó hacia el pasillo. Cuando regresó, traía mi maleta en la mano, ya empacada, mi ropa, mis zapatos, mi camisón, doblado por alguien que no era yo. Ese fue el momento en que supe que todo había sido planeado. No un momento de frustración, no una decisión apresurada. Fue orquestado, silenciosamente, con cuidado, con frialdad. La traición no solo estaba en sus palabras, estaba en la maleta, estaba en la pulcritud con la que se habían preparado para mi eliminación. Salí. El aire me golpeó como una bofetada. El sol se había puesto, pero el cielo aún tenía un tenue resplandor naranja, como si no pudiera decidir si luchar contra la oscuridad o rendirse a ella. Me quedé en el porche mirando la acera. Mi vida, contenida en un rectángulo de tela y cremalleras. Mis piernas no se movían. Me ardía el pecho. Sentía como si flotara fuera de mi cuerpo, viéndolo todo desde la distancia. Una mujer de 60 y tantos años, abandonada como una silla rota tirada en la acera el día de la basura. Mis lágrimas no caían. Se quedaron atrapadas tras mis ojos como si también les hubieran dicho que no pertenecían. Los vecinos lo vieron. Sé que sí. Las cortinas se movieron, las luces parpadearon, pero nadie vino. Nadie preguntó. Nadie dijo una palabra. Me senté en la orilla de la acera. Mis manos agarraban el asa de mi maleta. Intenté recordar la última vez que me dijo que me amaba, la última vez que me abrazó, la última vez que reímos juntos. No pude. Mi memoria era una niebla de tareas, obligaciones y sacrificios. Pero la alegría había desaparecido por un tiempo. Abrí mi bolso. Conté mi dinero. No era mucho. Unos cuantos billetes y monedas arrugados. Sin plan. Sin ningún sitio a dónde ir. Solo yo y una noche que se alargaba como un castigo. Entonces vibró mi teléfono. Un mensaje de Mateo. Solo 2 palabras. Cuidarse. Sin explicación. Sin disculpa. Solo un cierre brutal. Quería gritar. Exigir respuestas. Preguntar como un niño podía volverse tan frío. Pero no lo hice. Me quedé mirando la pantalla hasta que se volvió negra. Hay un tipo particular de dolor que surge al ser descartado por alguien a quien diste la vida. No es solo tristeza, es aniquilación, es la desintegración de tu identidad. Cuando tu propio hijo te borra, empiezas a cuestionarte si alguna vez exististe. Llamé a una amiga con la que no había hablado en años. Vivía al otro lado de la ciudad. Me dejó dormir en su sofá esa noche. Sin preguntas. Solo una manta y una luz tenue encendida en el pasillo. Me quedé allí tumbada mirando al techo, pensando en lo rápido que se puede arruinar una vida. No por un incendio, ni por una inundación, sino por una frase susurrada al oído equivocado. Quiero preguntarte algo desde lo más profundo de esta herida. ¿Alguna vez te ha dejado de lado alguien a quien le diste todo? ¿Alguna vez has visto a alguien a quien amas darte la espalda sin siquiera pestañear? Si es así, quiero que escribas. Sé lo que se siente desaparecer. Tus palabras importan más de lo que crees. Podrían ser la luz que alguien más necesita esta noche. Y si esta historia te resuena en el alma,
te invito a suscribirte. No por lástima, no por curiosidad, sino porque aquí decimos la verdad. Aquí honramos a quienes amaron profundamente y perdieron en silencio. Aquí no estás solo. Esa noche, mientras yacía en el sofá del apartamento de un desconocido que había sido amigo mío, me di cuenta de algo que nunca antes me había permitido sentir. Estaba cansado. No el tipo de cansancio que se alivia con el sueño. Un cansancio profundo. Un agotamiento profundo que proviene de sentirse agotado y abandonado. La mañana después de que me echaran, el silencio era tal que todo parecía irreal. El mundo no se detuvo como esperaba. Los coches seguían pasando. La panadería de la calle seguía abierta. Los niños seguían riendo camino a la escuela. Y, aún así, me sentía como si me hubiera desvanecido. Como si me hubieran borrado no solo de una casa, sino del ritmo mismo de la vida. Desperté en ese sofá, con la espalda rígida y la boca seca. La manta que me dio mi amiga estaba caliente, pero no me resultaba familiar. La habitación olía a limpiador de limón y a café del día anterior. Me incorporé lentamente e intenté ordenar mis pensamientos, pero estaban dispersos en demasiados años y recuerdos. Mi maleta seguía junto a la puerta, sin abrir. No tenía nada conmigo, salvo lo que habían decidido que podía conservar. Pasé el día caminando, a ningún sitio en particular, simplemente moviéndome, porque estar quieta me hacía sentir que iba a desaparecer por completo. Pasé por el supermercado donde solía llevar a Mateo a comprar los sábados. Vi la pequeña banca afuera donde nos sentábamos a comer tamales que le compraba a la señora de la hielera. Todo a mi alrededor contenía fragmentos de una vida que ya no me pertenecía. Revisé mi teléfono más veces de las que quiero admitir, esperando un mensaje, una disculpa, una pregunta, lo que fuera, pero permaneció en silencio. No miró si tenía a dónde ir, no me preguntó si necesitaba dinero, ni siquiera fingió que le importaba. Ese silencio gritó más fuerte que cualquier discusión. Al final del día fui a una iglesia, no porque sea muy religiosa, sino porque necesitaba sentarme en un lugar tranquilo, donde nadie me hiciera preguntas. Encendí una vela. Ni siquiera sabía qué pedir. ¿Fuerza? ¿Respuestas? ¿Venganza? Simplemente miraba la llama y susurraba, ¿por qué? Una y otra vez, como si con el tiempo pudiera convertirse en algo útil. Esa noche volví al apartamento de mi amiga. Me ofrecía cocinar la cena como agradecimiento. No tenía ni idea de qué decirme. Me miraba como si fuera de cristal. No quería lástima. Quería espacio. Pero el espacio se había convertido en lo más cruel de mi vida. Era lo que me habían dado a cambio de amor. Unos días después, recibí una carta oficial de los servicios de inmigración. Al principio, pensé que era un error. Lo abrí lentamente, con las manos temblorosas. Al principio, las palabras no tenían sentido. Mis ojos recorrieron el papel una y otra vez. Era un aviso. Alguien había enviado información sobre mi estatus migratorio. Una denuncia anónima. Decía que me había quedado más tiempo del permitido por mi visa, que era una carga, un riesgo. Estaban iniciando una investigación. Casi dejo caer la carta. No me cabía duda de dónde venía. Clara trabajaba en el sector inmobiliario. Tenía acceso a documentos, registros y sistemas de propiedad. Mateo conocía mi historia. Sabía lo cuidadoso que había sido durante todos estos años. Había solicitado la renovación y tenía todos los trámites en trámite. Todo era legal, con retrasos, pero legal. Pero alguien había usado mi pasado como arma. Y ahí fue cuando lo comprendí. No fue suficiente con echarme. Querían que me fuera para siempre. Sentí que se me escapaba la respiración a toda velocidad. Apreté la carta como si me quemara la piel. Un sinfín de pensamientos me daban vueltas en la cabeza. ¿Y si me detenían? ¿Y si venían a casa de mi amiga? ¿Y si no podía luchar? ¿Alguien me creería? Me senté en la cocina, con la carta extendida ante mí como una amenaza escrita con tinta negra. El miedo era sofocante, no solo por mí, sino por todo lo que representaba. Por cada madre inmigrante que lo dio todo para criar a un hijo que luego olvidó de dónde venía. Por cada mujer que cruzó fronteras, no para robar oportunidades, sino para construirlas para alguien más. Pasé las siguientes horas intentando entender qué hacer. Llamé a la abogada de inmigración con la que trabajé durante mi proceso de renovación. Contestó al tercer timbre.
Cuando le expliqué lo sucedido, su voz sonó tranquila, pero pude percibir la tensión subyacente. Dijo: «Podrías calificar para protección especial si fuiste el objetivo, sobre todo si puedes demostrar abuso emocional o coerción. Se llama visa U, pero necesitaremos pruebas, evidencia». ¿Cómo se recogen pruebas de una traición? Empecé a buscar entre mensajes viejos, transferencias bancarias, fotos, correos. Anoté cada fecha en que limpié su casa, cada cumpleaños que ayudé a organizar, cada nota que Mateo me había escrito de pequeño. Incluso encontré un mensaje de Clara donde bromeaba: «No lo olvides, eres la mejor niñera sin sueldo del mundo». En aquel momento me hizo reír. Ahora me da asco. El abogado me preguntó si alguna vez me habían amenazado. Recordé una conversación. Clara dijo: «Deberías agradecer que te dejemos vivir aquí. Si las cosas se complican, no nos queda más remedio que protegernos». No entendí lo que quiso decir entonces. Ahora sí. Recogí cada trozo de mi vida como si fuera vidrio roto, tratando de construir algo lo suficientemente afilado para defenderme. Mientras tanto, intenté dormir, pero el sueño llegaba a pedazos. Seguía soñando con puertas que se cerraban, con Mateo parado detrás de una, girando la cerradura lentamente, mientras gritaba su nombre. ¿Alguna vez has sentido que tu propia existencia fue usada en tu contra? Como si alguien usara tu pasado, tu vulnerabilidad, como un arma, solo para borrarte? Si es así, quiero que comentes: «Convirtieron mi verdad en un arma». Dilo en voz alta si es necesario. Tu historia merece ser vivida. Y si tu corazón se conmueve como el mío, si estas palabras reflejan un silencio que has cargado durante años, te invito a suscribirte. Este espacio no es solo un canal, es un refugio para los quebrantados, para los traicionados, para quienes fueron leales en un mundo que castiga la lealtad. Una vez creí que el trabajo de mi vida me protegería, que mi amor, mi honestidad y mi sacrificio serían mi escudo. Pero ahora vi la verdad. Mi mayor debilidad no era mi estatus migratorio. Sentí el frío antes de que lloviera a cántaros. La celda estaba demasiado iluminada, las paredes demasiado limpias y los ruidos del pasillo sonaban huecos, como ecos de la pesadilla de alguien. Llegué al centro de detención con una bolsa de plástico con las pocas cosas que me permitían llevar. Una muda de ropa, una vieja foto de Mateo y yo cuando él tenía 5 años, un rosario desgastado que me regaló un amigo. Se llevaron mis joyas y mi teléfono. Vi cómo enrollaban mi ropa en una bolsa gris. La cremallera hizo un último ruido que parecía demasiado fuerte en ese lugar. En ese momento me di cuenta de que me estaban acorralando, no solo por las paredes, sino por el recuerdo, por la pérdida, por todo el amor no remunerado que le dediqué a mi hijo. Al entrar en la celda, la puerta se cerró de golpe tras mí y la llave giró. Sentí la vibración a través del suelo. Era el sonido de una cerradura que cerraba mi futuro. La habitación olía a lejía y arrepentimiento, estéril y antinatural, como si me hubieran despojado de toda dignidad. Me senté en la estrecha cama e intenté respirar. Tragué las preguntas. ¿Cómo pasó esto? ¿Cuándo se convirtió mi hogar en un lugar prohibido? Me acurruqué en un rincón, doblándome lo suficiente como para desaparecer, pero la habitación no permitía la invisibilidad. Esa noche escuché a los demás, compañeros inmigrantes cuyas palabras temblaban tras las rejas. Risas que se convirtieron en sollozos, madres extrañando a sus hijos, hijos extrañando a sus madres. Una mujer al otro lado del pasillo lloró hasta que alguien le dijo que parara. Sus lágrimas resonaron en el pasillo de baldosas y se convirtieron en un recordatorio de que no estaba sola en ese vacío. Había vidas enteras detrás de cada puerta. Según los investigadores, el trauma de la detención no solo afecta a los inmigrantes, se extiende a las familias, las comunidades y la salud mental. Imaginar Pal Sayuno. Creía que estaba preparada para las dificultades. No lo estaba para esto. Por la mañana, la luz se sentía extraña. Entraba por una ventana estrecha en lo alto de la pared. Una luz tenue, como una promesa barata. Me lavé con agua fría. Mi camisa aún estaba manchada de haber limpiado una casa 2 días antes. Me miré en el reflejo y apenas me reconocí. La mujer allí no tenía sonrisa.
solo un par de ojos cansados y un nombre grabado en la conmoción. Me di cuenta de que estaba viviendo cada rincón del plan de otra persona, quizás el de Clara, quizás el de Mateo, y estaba atrapado en la parte donde desaparecía. Pedí una llamada. Me permitieron una conversación de 14 minutos. Marqué el número de Mateo. No contestó. Dejé un mensaje de voz. Mi voz sonaba apagada. «Llámame, por favor». Y colgué. 15 minutos después, el guardia golpeó la ventana y señaló la puerta. Mi tiempo terminó. Regresé por el pasillo, contando baldosas, contando segundos hasta que volviera el aislamiento. En la sala común vi figuras maternas, mujeres que nunca había conocido, compartiendo historias como bultos de dolor que pasaban sobre una mesa. Una me contó cómo su esposo había accedido a cooperar con agentes de inmigración para evitar que deportaran a sus hijos, y él también se encontró detenido. Otra mujer sostenía un osito de peluche desgastado, el primer juguete de su hija. Dijo que ahora estaba en un hogar de acogida. Estas historias se acumularon en mi corazón, una pesada manta de miedo y traición compartida. Cuando presioné para obtener mi expediente legal, descubrí algo más. Clara, o alguien que conocía todos mis datos, había enviado una denuncia anónima a las autoridades de inmigración. Tenían todas mis fechas, mi dirección, las cantidades que enviaba a casa, los años que limpié, las noches que me desvelé cosiendo. Alguien convirtió mi vida en un expediente. Alguien convirtió mi sacrificio en munición. Recordé las veces que arropaba a Mateo en la cama, susurrándole que podía ser lo que quisiera. Le creía. Confiaba en él. Pero allí estaba, suspendida entre escritorios y oficiales, esperando mi destino como un cargamento cuyo destino cambia sin previo aviso. El sueño llegó a trocitos. Tuve pesadillas con maletas rodando por las escaleras, puertas que se cerraban sin mí, el aroma del perfume de Clara convirtiéndose en humo. Me desperté jadeando. Intenté sujetar la foto de Mateo y yo, pero se deslizó de la mesita de noche al frío suelo de cemento. Me quedé allí sentada, escuchando el ruido de pasos en el pasillo, sintiendo cómo la cinta transportadora de la detención se consumía en segundos. Y entonces, una tarde, oí un anuncio. Horario de visita. Alguien me condujo a una cabina de cristal. Al otro lado del cristal había un guardia sentado y un pequeño teléfono. Mi hijo había accedido a venir. Mi corazón se aceleró y cayó al instante. El guardia activó el altavoz y oí «mamá». Solo una palabra. Sonaba distante. Se me hizo un nudo en la garganta. «Hola, hijo mío», dije. Él también dijo «hola», pero había un espacio entre nosotros. No era el silencio de la ausencia, era el silencio del asedio de otra persona. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Mentí. Dijo que tenía cosas que hacer. Entonces, un clic. Vi su figura encogerse tras un muro de acero, mientras un guardia lo escoltaba hacia la salida. El cristal se cerró. Me recosté en el asiento y me sentí más vacía que cuando entré. Si estás escuchando y sientes el peso de ser reemplazado, de ser descartado por alguien en quien te entregaste por completo, comenta abajo. Sigo aquí. Que este sea un espacio donde se guarde tu historia, donde se vea tu dolor. Y si aún no te has suscrito, únete. No porque sigas un canal, sino porque perteneces a una comunidad que recuerda tu valor cuando otros lo olvidan. Los recuerdos tienen una extraña forma de llegar cuando menos los esperas. Se cuelan como la niebla bajo una puerta, suaves y silenciosos, envolviéndote el corazón cuando estás más frágil. Estaba tumbada en el rígido colchón de aquella celda de detención, con los brazos cruzados sobre el pecho como una armadura, cuando recordé el olor a canela del primer pastel de cumpleaños de Mateo. Lo había horneado en una cocina diminuta, usando sartenes prestadas y midiendo todo a mano porque no tenía báscula. Llevaba una pequeña corona azul que se le caía constantemente sobre los ojos. Se reía cada vez que se le resbalaba. Recordé sus mejillas manchadas de glaseado y cómo aplaudía cuando todos cantaban. Esa fue la primera vez que creí haber construido algo bueno de la nada. Pero esos recuerdos suaves fueron rápidamente aplastados por el peso de la realidad. Estaba sola. Me dolían las muñecas por el estrés. Mi voz se sentía distante en mi interior,
como si perteneciera a otra persona. En ese silencio comencé a retroceder, no en el tiempo, sino en la comprensión. Necesitaba saber cómo había llegado hasta aquí, no solo en papeleo o traición, sino en las pequeñas decisiones que poco a poco deshicieron el vínculo entre una madre y su hijo. Saqué la única carta que Mateo me había escrito en años. Estaba arrugada de tanto doblarla y desdoblarla. No era larga. Solo una tarjeta de cumpleaños de hacía 4 años. Feliz cumpleaños, mamá. Te lo debo todo. Gracias por estar siempre ahí. Sin firma, sin foto. Solo esas palabras y un dibujo de un girasol. Me quedé mirando ese girasol durante horas. Me preguntaba si lo había elegido porque recordaba cuánto los amaba. Solía plantarlos en macetas afuera de nuestro apartamento, incluso cuando no podíamos permitirnos comprar tierra nueva. Mezclaba pozos de café y cáscaras de huevo con la tierra y esperaba que algo brillante creciera en nuestro pequeño mundo gris. En aquel entonces, se sentaba a mi lado con sus camiones de juguete, cavando hoyos junto a las raíces, riendo mientras le contaba que los girasoles necesitaban historias para crecer fuertes. Inventaba cuentos sobre flores valientes que luchaban contra el viento y la lluvia, y Mateo se lo creía todo. Ahora esas historias eran solo sombras en mi corazón. Empecé a escribir cosas en los márgenes de esa tarjeta de cumpleaños. No para enviársela, sino para recordarla. Escribí sobre la vez que enfermó con una fiebre tan alta que pensé que lo perdería. No teníamos coche ni seguro médico. Lo llevé descalza 6 cuadras hasta la clínica porque le había dado mis zapatos. Esperé afuera 3 horas abrazándolo como un secreto. Cuando la doctora por fin nos vio, dijo, «Lo trajeron justo a tiempo». Nunca le dije eso a Mateo. Él nunca lo supo. Porque hay amores que no se dicen. Se inculcan en los huesos. Escribí sobre su graduación, cómo vendí mi máquina de coser para comprarle un traje de gala, cómo me quedé en la última fila con el pecho ardiendo de orgullo. Él me había buscado entre la multitud y cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió. Esa sonrisa me acompañó durante años. Ahora parecía un fantasma. Pensé en la vez que me perdí el funeral de mi madre porque no podía permitirme salir del país. Me quedé aquí por Mateo. Me quedé para que tuviera una vida mejor. Enterré mi dolor en silencio, como enterré cada hambre, cada herida, cada sueño. Todo por él. La gente suele hablar de puntos de inflexión como si se tratara de explosiones o grandes momentos, pero rara vez lo hacen. La mayoría de las traiciones son un goteo, una erosión lenta, 1000 pequeñas decisiones tomadas por alguien a quien amas, hasta que un día se convierte en otra persona. Hasta que un día te ve no como la persona que lo crió, sino como un peso del que necesita desprenderse. Había una voluntaria en el centro de detención, una mujer mayor con rizos grises y voz suave. Se llamaba Joan. Traía libros, no nuevos, sino usados y muy queridos. Me entregó un pequeño diario y me dijo, «Escribe, aunque no sepas qué decir. Tu historia merece existir fuera de este lugar». Comencé a escribir esa misma noche. No escribí para buscar justicia. No escribí para defenderme. Escribí para aferrarme a mi verdad, porque cuando el mundo intenta borrarte, tu voz se convierte en tu última posesión. Llené páginas con el tipo de amor que no tiene público, el que dobla la ropa en silencio, el que se despierta temprano para cocinar arroz y frijoles antes de que salga el sol, el que aprende un nuevo idioma mientras friega los pisos de alguien, el que besa la frente de un niño cada noche, incluso cuando no te queda nada que dar. Anoté cada vez que me llamaban demasiado fuerte, demasiado sensible, demasiado apegado. Anoté cómo Clara me miraba como si fuera algo que el viejo Mateo necesitaba superar. Escribí sobre el miedo a ser demasiado y el dolor de no ser suficiente. Escribí sobre mi silencio. Y luego escribí sobre el día en que dejó de abrazarme. No fue una pelea, no hubo discusión. Solo un cambio de postura, un momento en el que retrocedió en lugar de inclinarse. Extendí la mano hacia él y sonrió cortésmente, pero no acortó la distancia. Esa fue la primera despedida, aunque entonces no lo supe. Quería creer que Mateo seguía ahí, enterrado bajo las capas de manipulación, presión y ambición. Quería creer que el niño con glaseado en la nariz aún me recordaba, pero la creencia es frágil ante la evidencia.
¿Alguna vez has amado a alguien tan profundamente que incluso su silencio se convierte en un lenguaje que entiendes? Si es así, deja un comentario que diga, escucho el silencio. Que esa sea la señal de que no estás solo, que otros también sufren ese mismo dolor. Y si estas palabras te parecen fragmentos de tu propia historia, te invito a acompañarnos. Suscríbete no solo para ver, sino para formar parte de una comunidad donde tu dolor se honra y tu resistencia se reconoce. Aquí, los olvidados son recordados. Aquí, lo invisible se hace visible de nuevo. En esa celda, con solo un diario de papel y mis recuerdos, comencé a reclamar lo que me habían arrebatado. No era un fantasma, no era una carga, era una madre, era una superviviente, era una mujer que había amado sin condiciones, y ahora, por fin, la estaba devolviendo a la existencia. Hay ciertos sonidos que nunca se olvidan. El tintineo metálico de la puerta del centro de detención al cerrarse tras de ti. El zumbido de las luces fluorescentes que nunca se apagan. El murmullo de voces que intentan contener el llanto. Pero entre esos ruidos había uno que parecía la luz del sol abriéndose paso entre las densas nubes. La voz de mi abogada de inmigración cuando me dijo que aún había una salida. Me visitó durante una de las semanas más largas de mi vida. Casi había perdido la esperanza. Los días se convertían en noches. Comía sin saborear, dormía sin descansar. Pero cuando la vi entrar, su presencia me recordó que no todos me habían dado la espalda. Se sentó frente a mí, dejó una carpeta sobre la mesa metálica y la abrió lentamente como si revelara un secreto. Existe la visa U, dijo con suavidad. Es para víctimas de ciertos delitos, incluyendo a quienes han sido traicionados por personas cercanas, si esa traición implica coerción, amenazas o manipulación. Podemos solicitarla. Me temblaban las manos al alcanzar la carpeta. Dentro había directrices, requisitos y, lo más importante, esperanza. Explicó que la visa U estaba diseñada para inmigrantes que sufrieron abusos, pero que estaban dispuestos a ayudar a las autoridades o a las agencias gubernamentales a investigar. No fue un camino fácil, pero era un camino. Y después de todas las puertas cerradas, después de todas las traiciones, necesitaba ese camino más que el aire. Empezamos a recopilar todo. Cada mensaje de Clara, cada mensaje de voz que Mateo había dejado, los recibos de años de apoyo para su hogar, mis facturas médicas que mostraban ansiedad, estrés e insomnio. Todo se remontaba al ambiente tóxico en el que me habían obligado a vivir. Nunca había considerado esas cosas como evidencia. Las consideraba el precio del amor. Pero ahora eran la prueba de que me habían utilizado, la prueba de que me habían descartado, la prueba de que me habían silenciado. El abogado pidió cartas de testigos. Mi vieja amiga, la que me acogió, escribió una. Describió cómo me presenté en su puerta con una maleta y los ojos hinchados. Escribió sobre cómo apenas hablé esas primeras noches, cómo caminaba como si llevara algo demasiado pesado para nombrarlo. Otra carta vino de una mujer con la que había limpiado casas durante más de una década. Me había visto criar a Mateo en cada hora de almuerzo y en cada día festivo compartido. Sabía lo orgullosa que estaba. Conocía el dolor en mi voz cuando hablaba de él. Su carta me hizo llorar. La carta más inesperada llegó del pastor de la iglesia que solía visitar. Solo me había visto un par de veces, pero se acordaba de mí. Escribió sobre el domingo que llevé a Mateo de niño, cómo oré en silencio en la última banca y dejé una pequeña donación de un sueldo que debía de estar muy gastado. Escribió, no es una criminal, es una piedra angular. El abogado dijo que necesitábamos algo más, algo que conectara la traición de Mateo directamente con mi estatus migratorio. Un documento, un mensaje, cualquier cosa que demostrara que habían usado el sistema como arma. Recordé el mensaje que Clara le envió una vez a Mateo y que me copió sin querer. Decía, si no se retracta, no nos quedará más remedio que denunciarla. No es legal, ¿recuerdas? Me pareció una amenaza la primera vez que lo vi, pero le quité importancia. Me dije a mí mismo que solo estaba enojada. Pero ahora, en manos de mi abogado, se convirtió en la prueba más contundente. Presentamos la petición. El proceso tardaría meses, quizás años, pero lo presenté. Y con esa presentación,
Me concedieron protección temporal. No me deportarían mientras mi caso estaba en revisión. Cuando me dijeron que podía salir del centro de detención, no sonreí de inmediato. Seguía en shock. Salí con la misma maleta, pero todo en mi interior había cambiado. La mujer que entró en ese lugar estaba rota, abandonada, asustada. La mujer que salió estaba cansada, sí, pero también iluminada por algo que casi se había extinguido: la dignidad. El aire exterior me golpeó como una ola. No era cálido, pero era libre. Miré hacia arriba y vi el cielo por primera vez en lo que parecían años. Cielo real, sin barreras, sin límites, solo posibilidades abiertas. Encontré una habitación para alquilar de una pareja mayor que sabía lo que significaba empezar de cero. Me dieron una cama, una llave y, lo más importante, silencio cuando lo necesitaba. Empecé a coser de nuevo. Al principio no por dinero, sino simplemente para sentirme yo misma de nuevo. Puntada a puntada, reconstruí fragmentos de mi identidad. Hay algo sagrado en la creación, ya sea coser, cocinar, escribir o simplemente sobrevivir. Cuando creas algo con tus manos, recuerdas que aún tienes poder, que eres más que lo que te hicieron. Empecé como voluntaria en un centro que ayudaba a mujeres inmigrantes a encontrar trabajo. No hablaba mucho, principalmente ayudaba a limpiar o a cocinar. Pero una tarde, una joven se sentó a mi lado. Parecía cansada. Su acento me recordó al mío de cuando llegué. Susurró: «Mi madre sigue detenida. No la dejarán salir». Metí la mano en mi bolso y le di un pequeño girasol que había bordado con restos de tela amarilla. Le dije: «Quédate con esto, hasta que vuelva a casa». Esa fue la primera vez que sonreí en semanas. Si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida desde cero, si alguna vez te has aferrado a un hilo de esperanza mientras el mundo intentaba deshacerte de ti, quiero que digas: «Estoy cosiendo mi fuerza». Tu voz importa aquí, no solo para ser escuchada, sino para ser recordada. Y si esta historia refleja tu propia angustia, o si alguien a quien amas ha pasado por lo que yo pasé, suscríbete a este espacio. No por costumbre, sino por la fuerza compartida. Aquí nos protegemos mutuamente. Aquí recuperamos cada pieza rota y creamos algo completo. Porque cuando alguien intenta borrarte, la mayor rebelión es seguir escribiendo tu nombre. Incrustarlo en todo lo que haces. Decir que está en voz alta, en cada respiración. Y nunca, jamás, dejar que se olvide. La sanación no llega como un desfile. No llama a la puerta con fuerza, ni se anuncia con fanfarria. Se cuela en los momentos de tranquilidad, cuando doblas la ropa y te das cuenta de que tus manos han dejado de temblar. Suena suavemente de fondo mientras te preparas una comida y la comes sin avergonzarte del hambre. La sanación me llegó así, lentamente y sin permiso. No lo solucionó todo, pero me ayudó a superar lo que quedaba. Cada mañana comenzaba con un ritual. Encendía una vela junto a la ventana. Escribía una frase en mi diario y respiraba profundamente 3 veces antes de tocar el teléfono o hablar con alguien. Ese pequeño gesto se convirtió en mi ancla. Me recordaba que, sin importar lo que me hubieran arrebatado, aún tenía opciones. Aún podía elegir afrontar el día con dulzura. Empecé a asistir a reuniones grupales en el centro comunitario local. Mujeres como yo, inmigrantes, madres, trabajadoras, sobrevivientes. Compartíamos historias en un inglés deficiente y con un profundo dolor. Una mujer nos contó cómo su hija se casó con un hombre rico y borró sus raíces. Otra dijo que su hijo se cambió el nombre porque sonaba demasiado extranjero para su trabajo. Y todas asentimos, porque lo sabíamos. La pérdida de un hijo no siempre es la muerte. A veces es desapego, desconexión, un lento desvanecimiento hasta que ya no hablan tu idioma, ni literal ni emocionalmente. Empecé a ayudar a una de las mujeres a aprender a leer. Tenía 60 y tantos años y se había pasado la vida limpiando casas. Nunca había sostenido un libro sin vergüenza. Empezamos con palabras sencillas: gato, sol, amor. Sus ojos se iluminaban cada vez que reconocía una. Y un día, al terminar una clase, me tocó el brazo y me dijo en español: «Devuelves lo que el mundo te robó». Eso se me quedó grabado, porque no se trataba de caridad, se trataba de recuperación.
Durante una de esas sesiones grupales me pidieron que hablara en un evento local. Voces de los olvidados. Casi decliné. Mi voz aún se sentía demasiado frágil, pero algo dentro de mí me susurraba que este era mi momento de cambiar la historia. No para borrar el dolor, sino para honrarlo. Escribí un discurso con mis propias palabras. Me paré frente a una multitud que no se parecía en nada al hogar del que una vez me habían expulsado, y les dije la verdad. Les hablé del susurro que lo cambió todo, de la traición que hirió más profundamente que cualquier herida, del silencio que siguió, más fuerte que cualquier grito. Les dije que mi hijo, el chico al que había protegido con mis últimas fuerzas, me había entregado, y vi cómo sus ojos se suavizaban, no de lástima, sino de comprensión, porque muchos de ellos también habían perdido a alguien, no por la muerte, sino por la vergüenza, la codicia, la ilusión del poder. Después de terminar de hablar, una joven se me acercó. Me dijo: «Hace 5 años que no hablo con mi madre. Creía cosas sobre ella que ahora no estoy segura de que sean ciertas. Gracias». Me tomó de la mano un buen rato, y en ese momento sentí una oleada de restauración. No para mí, para todos nosotros. Recibí una carta 2 semanas después, de Mateo. Su letra había cambiado. Era más nítida, más nítida. La clase de escritura que surge al esforzarse demasiado por controlar. Empezaba con lo de siempre. «Espero que estés bien. Me enteré de que te dieron de alta». Y luego venía la frase definitiva. «Siento cómo sucedieron las cosas. Estaba confundido. Clara dijo cosas que me hicieron dudar de todo. Sé que no es excusa, pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte». Leí esa frase más veces de las que quiero admitir. No sabía si creerla. El amor no tiene condiciones. Y, sin embargo, ahí estaba. Su intento de superar la distancia que él mismo había creado. Doblé la carta y la guardé en mi diario, junto a la tarjeta de cumpleaños y el dibujo del girasol. No respondí. No porque no lo quisiera, sino porque algunas cartas merecen permanecer en silencio un rato. Respirar, sentirse, pedir permiso antes de volver a ser diálogo. La sanación no es un camino recto. Algunos días todavía me estremezco al oír pasos detrás de mí. Algunas noches todavía sueño con estar encerrada, con la voz de Mateo llamándome Dolores en lugar de mamá. Pero entonces me despierto, enciendo mi vela y me recuerdo a mí misma. Ya no estoy en esa habitación. He vuelto en mí. Ya no mido mi valor por cuánto me necesitan. Ya no mido mi valor por lo que puedo soportar. Soy más de lo que sobreviví. Soy más de lo que regalé. Ahora, cuando veo girasoles, no pienso en pérdida. Pienso en resiliencia. Pienso en cómo giran hacia el sol, incluso cuando lo siento lejano. Pienso en raíces que crecen en silencio, bajo la superficie, preparándose para florecer. Si aún te aferras a una herida sin nombre, si sanas en secreto porque el mundo te dice que tu dolor es incómodo, quiero que escribas en los comentarios: «Me estoy recuperando a mi manera». Que esas palabras sean una declaración, que le recuerden a alguien que también tiene derecho a sanar a su propio ritmo. Y si esta historia ha encontrado un hogar en tu corazón, suscríbete a este canal. No por mí, sino por ti, por cada historia que aún no se ha contado, por cada voz que estuvo enterrada y ahora está lista para alzarse, porque aquí tu sanación no es un susurro, es un voto. Hay una paz que solo llega después de una tormenta que creías eterna. No es ruidosa, no llega con fuegos artificiales ni aplausos. Es silenciosa. Se siente como respirar profundamente por primera vez en años. Es caminar por una calle conocida y no estremecerse ante cada recuerdo. Es despertar y darte cuenta de que ya no sobrevives, sino que vives. Esa paz me encontró poco a poco y en pedazos, en la forma en que arreglé mi nueva habitación para que se sintiera como un hogar, en las comidas que cocinaba solo para mí, con esmero, como si importara, en las plantas que volví a crecer, especialmente en los girasoles, altos y tercos, siempre buscando la luz. Una tarde, mientras barría la cocina, me di cuenta de que no había llorado en 3 días. Puede que a la mayoría no le parezca mucho, pero para mí lo era todo. Significaba que el dolor ya no me dominaba,
Significaba que podía verme reflejada en el espejo y ya no pensaba solo en lo que me habían quitado. Podía pensar en lo que quedaba. Mis papeles siguen pendientes. Aún hay audiencias pendientes. Aún pesa la burocracia y la incertidumbre. Pero ahora lo afronto de otra manera, con una fuerza que ha recordado cómo ponerse de pie, con un corazón que aún late a pesar del silencio, y con una voz que ya no pide permiso para existir. En cuanto a Mateo, volvió a escribir. Esta vez la carta era más larga. Hablaba de arrepentimiento, de terapia, de cómo Clara lo había abandonado 6 meses después de mi expulsión, y de cómo se había sumido en una espiral de culpa que no sabía cómo definir. Dijo que había revisado mis diarios, los que dejé atrás sin darme cuenta, y que finalmente había visto mi historia completa, no como la versión que le habían contado, sino como la verdad. Me preguntó si podíamos hablar, solo hablar. Aún no he respondido, porque este es mi momento. Mi silencio no es un castigo, es un límite, es un momento para honrarme. Quizás algún día vuelva a sentarme frente a él, quizás no. Pero ahora sé que, me comprenda del todo o no, ya no espero su validación para definir quién soy. A cada persona que ha recorrido este camino conmigo a través de estas palabras, gracias. Gracias por escuchar sin juzgar, por sentir sin dar la espalda, por dar cabida a un dolor que mucha gente finge que no existe. Si mi historia te ha conmovido, si te ha hecho recordar tu propia fuerza, tu propio desamor, tu propio camino, debes saber esto. No estás solo, ni ahora, ni nunca. Eres visto, eres escuchado, eres sostenido. Por favor, tómate un momento para compartir tu historia en los comentarios si te sientes seguro. Solo una frase, solo una palabra. A veces, eso es todo lo que se necesita para que alguien se sienta menos invisible. Y si aún no te has suscrito, te invito de todo corazón a que lo hagas ahora. Esto es más que un canal. Es un santuario para historias como la nuestra, para voces que han permanecido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Aquí encontrarás la verdad, encontrarás sanación, encontrarás a tu gente. Desde el fondo de mi corazón, gracias por quedarte, por ser testigo, por creer en el poder de una vida reconstruida. Haz clic en el siguiente video que está a punto de aparecer. Te espero allí con otra historia que nos recuerda que sobrevivimos no olvidando lo que nos hizo daño, sino eligiendo vivir de todos modos. Hasta entonces, respira hondo. Y recuerda, todavía estás aquí. Y eso es todo.